Comenzamos con anatomía de vasos supraórticos. El tubo cardíaco tiene dos extremos, un extremo caudal que se denomina extremo venoso y un extremo craneal que se denomina extremo arterial o bulbo cardíaco. Del bulbo cardíaco van a terminar naciendo dos aortas ventrales y estas dos aortas ventrales en el futuro van a terminar configurando lo que es la arteria carótida común y arteria carótida externa. No así la carótida interna, que la carótida interna proviene del desarrollo de lo que es el tercer arco aórtico y la aorta dorsal. En este esquema se observa bien, fíjense, el punteado tanto de la carótida común como de la carótida externa, mientras que la carótida interna tiene otros colores proveniendo del arco de la aorta dorsal y del tercer arco aórtico. Hablamos ahora un poco de la estructura arterial. Las características que tienen las paredes arteriales son varias, comenzando por su pared más interna, la que está en contacto con la sangre, que está formada por múltiples células endoteliales que conforman una capa, denominándose íntima de la arteria. La íntima está apoyado sobre una lámina fibrosa. Esta lámina fibrosa se llama lámina fibrosa o lámina elástica interna, que separa las células endoteliales de la capa media. La capa media es una capa que está formada por múltiples láminas fenestradas de tejido conjuntivo y presenta células musculares lisas que son las únicas células presentes en la pared de la arteria más allá de las células endoteliales. Estas células musculares lisas son las que generan todos los componentes y compuestos de la capa media. La capa media tiene un límite más externo que se denomina lámina elástica externa, que es la que la separa de la adventicia. La adventicia es una capa fibrosa que en las paredes arteriales es fina, lo cual le permite la expansión sistólica. Entre la lámina elástica externa, la adventicia y las capas más externas de las medias pueden existir algunos vasos que se denominan vasorum y unos pequeños filetes nerviosos. Los segmentos más mediales de la pared arterial, es decir, la capa íntima como lo más medial de la capa media, se irrigan a través de difusión del contenido sanguíneo del vaso. ¿Sí? Por eso es que las láminas de las capas medias son láminas fenestradas. Los vasos supraaórticos, si bien su nacimiento es bastante constante en tres vasos a partir del callado, que son el de derecha a izquierda, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, puede tener algunas variantes. La variante anatómica más frecuente que existe es el origen común de las arterias brachiocefálica derecha y carótida común izquierda, ambas naciendo juntas del callado aórtico. Otras son de menor frecuencia, como que la arteria vertebral izquierda se origine directamente de la aorta o el origen común de ambas arterias carótidas comunes, pero esto ya extremadamente raro, siendo menor al 1%. Lo que están viendo ahora en pantalla es un video de una reconstrucción multiplanar curva de las siglas en inglés Multiplanar Reconstruction Curved, ¿sí? Que lo que nos permite es
tomar un vaso cualquiera sea, según la fase que tengamos, y poder estirarlo. En este caso nosotros lo que estamos viendo es aorta con el nacimiento de los grandes vasos. Observamos el nacimiento del tronco arterial brachiocefálico. Ahí uno está girando la aorta para poder ver toda su extensión. Estas líneas A, B y C que ustedes ven en pantalla corresponden a estos ejes transversos que uno puede ir cortando. ¿Sí? Son diferentes planos donde vemos el nacimiento de los tres grandes vasos. Les decía, el tronco arterial brachiocefálico, la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. En este video, que tenemos un poquito más de tiempo, voy a dedicarme a explicar brevemente, si bien esto es un curso de ecografía y Doppler, entender un poco de las técnicas no viene mal. Entonces, esto es una tomografía computada multicorte, ¿sí? Con contraste endovenoso iodado, adquirida en fase arterial y en este caso gatillada por el electrocardiograma, obteniéndose imágenes de altísima definición y muy nítidas. Lo que hace esta técnica de reconstrucción multiplanar curva, si nosotros imaginamos, voy a dibujar en el costado esto, nosotros estamos observando el callado aórtico y el nacimiento de los vasos supraórticos. Si nosotros hacemos un corte axial, no vamos a poder ver la aorta en toda su extensión. Lo que hace la reconstrucción multiplanar curva es poner diferentes puntos en el lumen del vaso y a través de un software lo que hace el sistema es unir todos esos puntos siguiendo la densidad del contraste y poder estirarlas como vemos en pantalla. Luego, a esta imagen que nosotros tenemos en pantalla, lo que podemos hacer es, como están viendo en este momento, realizarles cortes transversales que nuevamente los observan acá, en A, en B y en C, según los esté cortando esas líneas amarillas, y nosotros podemos ver un eje corto o eje transverso perfecto del vaso. Y también otra cosa que nosotros podemos hacer en estos casos es ir girando la arteria para poder ver todas sus paredes. En este ejemplo que nosotros tenemos en pantalla, estamos observando una de esas variaciones anatómicas muy frecuentes que les comentaba, que era el nacimiento común del tronco arterial brachiocefálico y de la arteria carótida común izquierda. La arteria subclavia izquierda acá tiene un nacimiento independiente. Ahora vamos a girar nuevamente el vaso. ¿Sí? Ahí lo estamos girando. Vemos la aorta en su extensión. Y se observa perfectamente el nacimiento común del tronco arterial brachiocefálico. Y acá emergiendo la arteria carótida común izquierda. Esta imagen que tenemos a continuación sigue siendo una reconstrucción multiplanar curva, pero ahora ya dejamos aorta. Aorta es solo lo que se ve en esta porción. Yo tomo aorta y ahora me dediqué a seguir el tronco arterial brachiocefálico y la arteria carótida común derecha. Lo que ustedes ven estirado ahora en pantalla es la arteria carótida común derecha. Se observa hacia abajo aquí una arteria subclavia bien tortuosa, y algo importante a tener en cuenta
que se los nombro ahora porque es algo que lo vamos a repetir a lo largo de todo el curso y tiene mucha importancia, es que este lugar, la bifurcación del tronco arterial brachiocefálico, es un sitio frecuente de depósito de placas de ateroma, como ustedes bien lo están observando en este video. Lo voy a detener. Y ahí ustedes observan vamos a ir para atrás. Y ustedes observan esta imagen de alta densidad, es una imagen cálcica de una placa ubicada a nivel de la bifurcación del tronco arterial brachiocefálico y en este caso extendiéndose a la arteria subclavia derecha. Una vez visto ya el nacimiento y las variantes en el nacimiento de los vasos supraórticos, vamos a ver que el encéfalo está irrigado por 4 vasos, las 2 arterias carótidas internas, derecha e izquierda, y las arterias vertebrales, derecha e izquierda, derivando así el aporte sanguíneo de lo que es el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Recordemos que las arterias vertebrales nacen muy frecuentemente de las arterias subclavias. Esto, si bien no es capítulo de esta clase, es lo que es la irrigación encefálico-cerebral a través del polígono de Willis. El polígono de Willis es una red anastomótica que une los vasos terminales de la arteria carótida interna con los vasos terminales de la arteria vertebral. Las arterias vertebrales se unen formando el tronco basilar y luego el tronco basilar da ramas para la protuberancia, el cerebelo y termina en su mayoría de veces generando las arterias cerebrales posteriores que a través de la comunicante con la comunicante posterior comunican con las ramas terminales de las carótidas internas. Ahora bien, introduciéndonos directamente en lo que es la anatomía carotidia, surge este interrogante que ha generado a lo largo de los años en muchos lugares divergencias, discusiones sobre si existen definiciones claras de los segmentos carotidios. Y la respuesta es que sí. Los segmentos carotidios están claramente diferenciados en la anatomía, y no solo en la anatomía, sino también en la literatura a través de múltiples publicaciones que nosotros vamos a tratar de que queden en claro. Antes de hablar de los segmentos carotidios en sí, tenemos que denominar los que son puntos de referencia anatómica. Y hay 2 puntos de referencia anatómica principales que son el punto de divergencia de las paredes de arteria carótida común y el punto del divisor de flujo. ¿Qué es el punto de divergencia de las paredes de arteria carótida común? Si nosotros observamos arteria carótida común, vemos que sus paredes son paralelas entre sí. Van a continuar paralelas hasta llegar a un punto en los cuales las paredes divergen. Entre este punto de divergencia de las paredes, y el punto del divisor de flujo, ¿por qué del divisor de flujo? Porque es el punto que nos va a dividir el flujo que va
hacia arteria carótida interna y el flujo que va hacia arteria carótida externa. Esto nos divide lo que es arteria carótida común de la bifurcación carotidia propiamente dicha. Ahora sí definimos segmentos carotidios. Y hay una definición muy importante que es la de bulbo, que ha sido a lo largo de los años la principal confusión en cuanto a la nomenclatura de los segmentos. El bulbo es la primera porción dilatada, bulbosa, de la arteria carótida interna en el momento que deja la bifurcación. ¿Sí? Se los remarco, el bulbo es parte de arteria carótida interna. El seno carotidio, también podemos llamarlo bifurcación carotidia, es la porción terminal agrandada de arteria carótida primitiva o arteria carótida común, que da lugar a la bifurcación en arteria carótida interna y arteria carótida externa. Estos conceptos es muy importante que los tengamos de esta forma porque es cómo nos vamos a manejar y el idioma que vamos a mantener durante todo el curso. Ahora, observando ya en una imagen ecográfica, donde se observan claramente las diferentes porciones de la carótida. Si ustedes observan en esto, voy a marcar, esto es proximal, es decir, hacia aorta. Esto es distal, es decir, hacia cerebro. Observamos el paralelismo de las paredes hasta un punto en que estas paredes se separan. Este, como lo dice la imagen, es el punto de divergencia de las paredes de arteria carótida común. Por ende, hasta aquí tenemos arteria carótida común. Vamos a buscar el otro punto de referencia, en este caso el divisor de flujos, y hasta este punto vamos a tener la bifurcación carotidia. Para luego observar esta primera porción dilatada o bulbosa de arteria carótida interna que la vamos a denominar bulbo. Y por acá quedó arteria carótida externa. Continuando, tenemos ahora estas dos imágenes en eje largo de arteria carótida, donde podemos nuevamente observar los segmentos, las paredes paralelas, carótida común, punto de divergencia de las paredes y bifurcación carotidia, divisor de flujos, una primera arteria que tiene una porción dilatada o bulbosa, que va a ser el bulbo de arteria carótida interna, y la arteria que nos queda es la arteria carótida externa. Si observamos ahora esta misma imagen de eje largo de arteria o de sistema carotidio, podemos observar perfectamente la denominación y el concepto de divisor de flujos. Vemos cómo claramente divide el flujo entre arteria carótida interna y arteria carótida externa.
Y observando en esta misma imagen otra definición anatómica importante que tenemos que tener siempre en cuenta es que la única arteria carótida, y diciendo la única como todo en medicina, no todo es 100%, existen excepciones rarísimas, pero a esta altura vamos a decir y tengan el concepto principal que la única arteria carótida que tiene ramas colaterales es la arteria carótida externa. Por ende, si vemos una arteria carótida de la cual nace un vaso colateral, esa arteria va a ser la arteria carótida externa. Ni la arteria carótida común, como así tampoco arteria carótida interna, van a tener nacimiento de vasos colaterales. Observamos nuevamente, dejamos un ratito la imagen para que puedan apreciar claramente los segmentos, tanto en la imagen bidimensional como en la imagen con color. Esto que observamos acá se denomina modo M color. Estamos pasando el modo M sobre arteria carótida externa y obsérvense la falta de relleno que aparece en ese punto, en este punto. Esa falta de relleno es lo que nosotros vemos en el patrón espectral como esa incisura que es característica de los flujos de alta resistencia como es el de la carótida externa. Un corto video que nos muestra las ramas colaterales de la carótida externa, que tiene 3 ramas anteriores, la tiroidea superior, la lingual y la facial, y 3 ramas posteriores que son la faringea ascendente, la occipital y la auricular posterior, para luego terminar en sus ramas terminales, valga la redundancia, arteria temporal superficial y arteria maxilar interna. No es de suma importancia conocer todos los vasos, muchos de ellos no los observamos cuando hacemos el estudio, pero la arteria tiroidea superior generalmente se observa, y tener en cuenta que la rama terminal temporal superficial es la que se utiliza para hacer una maniobra de detección de la carótida externa que se llama repiqueteo de la temporal, que será explicada más adelante. Este video es extraído del canal de YouTube con letra de doctor. Abajo tienen el link donde pueden encontrar sobre todo detalles anatómicos. Explican muy bien la anatomía, sobre todo de la carótida externa y sus ramas colaterales, como así también de la maxilar interna y sus múltiples ramas. Insisto, solo descripción anatómica, no de ecografía. Si ustedes observan la arteria carótida interna en este caso, es un flujo de baja resistencia sin la incisura que le mostraba en carótida externa, y fíjense el relleno cisto-diastólico continuo en el trazado de modo M color. Terminamos con la arteria vertebral y su imagen característica interrumpida por la sombra acústica que generan los cuerpos vertebrales. Recuerden que la arteria vertebral discurre por los orificios transversos de las vértebras, lo que se denomina el canal vertebral. Por lo tanto, vamos a ver cómo estos vagones de flujo, ¿sí?, separados por la sombra acústica que deja el calcio de las vértebras. Hasta aquí llegamos con una descripción de la anatomía de los vasos supraórticos y de los segmentos carotídeos.